Bien, antes de empezar, voy a hacer una recapitulación de lo que hemos visto. Estamos entonces en la tercera parte del catecismo, que es la vida en Cristo. Esa tercera parte tiene dos secciones. La primera sección es la que estamos viendo en estas sesiones, y esa primera sección, bueno, es la vida en el Espíritu. La segunda sección será ya los mandamientos. Entonces, esta primera sección tiene tres, tres capítulos: la dignidad de la persona humana, donde hemos visto el hombre, imagen de Dios; la libertad del hombre; las pasiones, la moralidad de las pasiones; la conciencia moral; las virtudes y el pecado. Entonces, esa es la parte de la persona humana como sujeto de la moral. Luego venía la dimensión social del hombre, el capítulo segundo, la comunidad humana. Entonces vivimos nuestra dimensión moral, nuestra relación con Dios y el prójimo, pues en comunidad. Entonces la persona y sociedad, participación en la vida social y la justicia social. Hasta ahí vimos entonces la semana pasada. El capítulo tercero es lo que vamos a ver ahora: la salvación de Dios, la ley y la gracia. Entonces, primero es la persona en abstracto, llamemos así, la persona como ser social, y ahora la persona en... no. En la relación con la gracia, con la salvación, ¿no? Y la respuesta del hombre a la gracia, ¿no? Entonces, el capítulo tercero, que a su vez tiene tres apartados, y que lo vamos a ver en los 3 días que tenemos esta semana, ¿no? Entonces, el primero, la ley moral; después veremos gracia y justificación; y después la iglesia, madre y maestra. Bien. Entonces, primero, ¿qué es la ley moral? O sea, existen las leyes, digamos, jurídicas, educativas, deportivas, distintos tipos de ordenamientos. De hecho, sinónimo o una aproximación al concepto de ley es orden, ¿no? Es algo que está estructurado. Entonces, primero, la ley moral es obra de la sabiduría divina. Ahí es donde se habla ya, bueno, de la ley moral natural, que es el siguiente apartado, ¿no? Entonces, no es algo, se distingue la ley moral natural de la ley positiva. La ley positiva no en contrario de ley negativa, sino ley puesta. Entonces, todas las leyes que pone la Asamblea Constituyente, ¿cómo se llama? El municipio, la autoridad educativa, las leyes de tránsito, son leyes positivas, es decir, que podrían ser de una manera o de otra, ¿no? Una calle puede ser una vía a la derecha o a la izquierda. El semáforo es rojo, verde, amarillo, pudiera haber sido morado, café y blanco. Pero bueno, eso es una ley que puede ser de una manera o de otra. Esta ley moral es el orden puesto por Dios desde la creación del universo. Y hay, en un sentido amplio, están todas las leyes físico-químicas, que lo que hacemos los seres humanos es descubrirlas y aplicarlas. Pero entonces la ley moral, mos moris, moral viene de mos moris en latín, es costumbre, comportamiento. Entonces, ¿qué es la ley moral? Es la que prescribe, la que manda al orden los caminos y las reglas de conducta que llevan
a la meta, a la bienaventuranza prometida. Entonces vimos al hablar de la dignidad de la persona humana, somos creados por Dios, imagen y semejanza de Dios, y todos tenemos ese fin, ese destino final de la comunión eterna con Dios. Entonces la ley moral es que Dios me dice, yo me tengo que poner en ese camino. No puedo ir en contravía, ¿no? Ese es el camino para llegar a la bienaventuranza, a la salvación. Caminos, reglas de conducta, modo de vivir. Y prohíbe, pues lo contrario, los caminos que apartan a Dios, lo que ofende a Dios y que en el fondo está en contra de ese orden sabio puesto por Dios. Entonces, aquí pues nosotros lo vemos a la luz de la fe. Dios es infinitamente sabio, todo lo ha hecho con sabiduría y amor. Entonces esa ley viene de su sabiduría y de su amor y por tanto es buena, es perfecta dentro de lo divino y es posible. No es algo arbitrario, exagerado. Viene de la sabiduría de Dios para nuestro bien y para nuestro bien eterno, ¿no? Bien, entonces, ¿en qué consiste la ley moral natural? La ley natural, inscrita por el Creador en el corazón de todo hombre, consiste en una participación de la sabiduría y bondad de Dios. Y expresa el sentido moral originario que permite al hombre discernir el bien y el mal mediante la razón. Es decir, ¿cómo nos hizo Dios? Yo cuando tengo que explicar la ley a los chicos en la catequesis o a los adultos incluso, ¿no? Todo lo que se hace, por ejemplo, la fábrica Sony hace un televisor. Ellos lo hacen con una tecnología propia. Y entonces, una vez que han terminado su televisor y lo venden, además del televisor nos dan el manual de instrucciones. Es decir, hemos hecho este aparato con estas características y para que usted disfrute de este televisor, tiene que usarlo con estas condiciones, con estas reglas. Si usted hace algo contrario, se le daña. Entonces, el televisor no está hecho para ponerlo a la intemperie, al sol y a la lluvia. Si usted lo pone, se le daña. El televisor está hecho para funcionar con corriente de 110 voltios. Si usted le pone 220, se le daña, ¿no? Entonces, Dios ya nos hizo a nosotros y hay una manera propia del ser humano. En nosotros hay como, hay pues la libertad, ¿no? Pero por ejemplo hay una ley natural del perro. El perro nunca se va a comportar como gallina. Tiene su ley canina. Ladra y sigue su instinto natural. Tiene su ley propia, ¿no? La semilla de maíz nunca va a dar un árbol de mangos. Va a salir una planta de maíz. Tiene su ley interna. Entonces, el ser humano tiene también esa ley natural. Está en nuestra naturaleza humana, en nuestro ser de personas. Esto es muy importante para cuando se trata de, por ejemplo, discutir leyes sobre, por ejemplo, la defensa de la vida, contra el aborto, contra la eutanasia. Entonces, ahí nosotros, como miembros de la sociedad, no alegamos, no es que la Biblia dice por aquí, la Biblia dice por allá, no, es la naturaleza humana, es el derecho natural humano. Seas católico, seas musulmán, seas ateo, seas testigo de Jehová. No es cuestión aquí de religión, es algo que está en la naturaleza de toda persona. Y es desde el origen.
Ya veremos lo de los 10 mandamientos, que es una ayuda de Dios. No es que recién en ese momento van a regir los mandamientos. Bien, entonces esto nos permite discernir razonando sin tener la Biblia, sin tener el Corán, sin tener las obras de no sé quién, discernir qué es bueno y qué es malo. Ya veremos después que hay una cierta dificultad para esto, pero bien, la ley natural es universal, es decir, en el Ecuador y en la China, en los esquimales y en los africanos, ¿no? Inmutable. No es que una cosa era en el siglo primero y otra en el 15 y otra será en el siglo 30, ¿no? Hay cosas en las que la humanidad evoluciona, se han ido dando pues, evoluciones raciales, culturales, tecnológicas, pero la naturaleza del hombre permanece. Entonces, la ley natural permanece, no cambia. Pone las bases de los derechos y deberes y derechos fundamentales de la persona, de todas partes, de la comunidad humana y de la misma ley civil. Porque la ley civil es para el bien de las personas y entonces tiene que respetar la naturaleza de las personas. Lo cual, pues lamentablemente, en nuestros tiempos ya no se tiene tanto en cuenta y entonces es simplemente la democracia, la mayoría decide que es lícito el aborto, pues y lo aprueban, la mayoría decide que es correcto el matrimonio igualitario y lo aprueban, ¿no? Pero va en contra no de la religión, sino en contra del ser de la persona. La religión, la fe, lo acentúa. Entonces, esto es bueno después, por ejemplo, en la catequesis sobre los mandamientos. O sea, ¿por qué tengo que honrar a mi padre y a mi madre? O sea, no solo porque la Biblia lo manda y me lo están enseñando los 10 mandamientos, sino porque eso es un principio básico de respeto de autoridad. Yo no me di la vida a mí mismo, me la dieron ellos. Y ellos son los responsables de guiarme, no me dejaron botado, recién nacido, y mira cómo creces, ¿no? Entonces de ahí viene mi deber de respetarles y obedecerles. La ley divina pues lo fortalece todo, ¿no? Bien, aquí viene entonces. ¿Son todos capaces de percibir la ley natural a causa del pecado original? El pecado original no corrompe la naturaleza humana, pero sí la afecta. Entonces, no solamente que nos da la concupiscencia, la tendencia al mal, sino que oscurece la inteligencia humana para descubrir la verdad en todos los campos. Por eso es que en el colegio, pues no todos los alumnos sacan 20 sobre 20 y hay que, bueno, ahí depende de las capacidades de cada uno, ¿no? Entonces, el pecado original y luego los pecados del mundo, los pecados de la gente, las costumbres que se van dañando, depravando, corrompiendo, ¿no? El ambiente de pecado, a causa del pecado, no siempre ni todos son capaces de percibir en modo inmediato y con igual claridad la ley natural. ¿Ya? Entonces ahí es donde esto también es bueno, por ejemplo, para entender el Antiguo Testamento. O sea, ¿por qué en el Antiguo Testamento hay poligamia? Y están tranquilos. El pecado de Salomón no era haber tenido 700 esposas y 300 concubinas. Ese era el pecado que se le acusaba. Se le acusaba de que se había dejado llevar el corazón por las mujeres paganas que tenía. ¿Por qué en el Antiguo Testamento hay la ley del anatema? Es decir, el pueblo judío que está reconquistando su tierra y vencen a un pueblo y tienen que aniquilarlo todo.
¿no? Porque es su mentalidad de que si esa gente permanece es una contaminación para ellos. Entonces, nosotros no podemos juzgar la situación del pueblo antes de Cristo, sino que tenemos que meternos un poco en sus zapatos, como se dice, ¿no? En su mentalidad, o sea, el Antiguo Testamento es un proceso de educación largo y lento para que podamos ir captando lo propio del ser humano y nuestra llamada a la comunión con Dios, ¿no? Bien, entonces, por el pecado, no siempre ni todos podemos percibir la ley natural. Y por tanto, entonces se hace necesario una ayuda, una enseñanza. Entonces dice San Agustín, por esto Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no alcanzaban a leer en sus corazones. Entonces, cuando Dios hace Moisés sube al monte y baja con las tablas, ¿no? Son un signo escrito de eso que ya estaba. O sea, no es que allí comenzaron los 10 mandamientos. Desde Adán y Eva están los 10 mandamientos. Pero, como dice ahí, no se los podía ver con claridad y por tanto Dios nos ayuda, ¿no? Dios nos dice la respuesta del examen. O sea, estoy pataleando, no sé contestar y Dios me lo dice, ¿no? Entonces, los 10 mandamientos son simplemente perdónenme la expresión, cómo funciona un ser humano. Antes les hacía la comparación de cómo funciona el televisor Sony. Entonces, cómo funciona el ser humano creado por Dios, imagen y semejanza de Dios. Los 10 mandamientos son toda una serie de valores en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nosotros mismos y con el prójimo, ¿no? El orden social, la vida, la salud, la sexualidad, la comunicación, los bienes materiales, ¿no? Pero los 10 mandamientos son un compendio de cómo es una persona verdaderamente humana. El cristiano tiene que ser primero verdaderamente humano y eso se lo eleva. Relación existe entre la ley natural y la ley antigua. Entonces, la ley natural es la que está desde que Dios creó a Adán y Eva. La ley antigua, y ahí si ven que está con mayúscula, es ya la dada por Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, la ley antigua constituye la primera etapa de la ley revelada por Dios en su primera etapa provisional, preparatoria, básica, ¿no? Expresa muchas verdades naturalmente accesibles a la razón, ¿no? Nuestros indígenas tienen eso, no robar, no mentir, no matar, me parece, no me acuerdo cómo es, esas verdades, y así se dan en todas las culturas. Expresa muchas verdades naturalmente accesibles a la razón que se encuentran afirmadas y convalidadas en las alianzas de la salvación, ¿no? Es lo que está desde el origen, es lo que podemos acceder a por la razón, pero por el pecado no siempre lo alcanzamos y que entonces Dios nos ayuda, ¿no? Lo afirma, convalidar significa eso que ya es válido, se expresa, ¿no? Cuando uno se sacó un título universitario en otro país y viene al Ecuador y lo convalida, ¿no? Lo hace eficaz acá, ¿no? Bien, sus prescripciones morales recogidas en los mandamientos del Decálogo ponen la base de la vocación del hombre. Prohíben lo que es contrario al amor de Dios y del prójimo
e indican lo que les es esencial. Bueno, ya le he ido un poco dando vueltas, ¿no? La vocación del hombre, la naturaleza del hombre, lo que significa ser hombre. Prohíben lo contrario a esa relación natural del hombre con Dios y con los demás y muestran lo que es básico, lo que es esencial. Ya el siguiente curso que hagamos veremos los mandamientos. Entonces, el enunciado de los mandamientos es siempre una frase breve, concisa, pero que no es solamente lo que dice el enunciado. Pero el más fácil es, por ejemplo, el quinto mandamiento, no matar. Entonces, mucha gente dice, yo no he matado, entonces en ese mandamiento estoy 10 sobre 10, en ese sí paso. No, hay un montón de cosas en el quinto mandamiento alrededor de la vida propia y de la de los demás, de la vida corporal, biológica, psicológica, intelectual, moral, espiritual. Todo el campo de la vida. Bien, entonces, la ley natural ya está en la creación y luego viene esta ayuda de Dios, ¿no? La ley antigua es la primera etapa, luego Cristo va a llevar la plenitud. No he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento. Y ahí viene entonces, ¿cómo se sitúa la ley antigua en el plano de la salvación? La ley antigua permite conocer muchas verdades accesibles a la razón. Señala lo que se debe o no se debe hacer. Y sobre todo, como un sabio pedagogo, prepara y dispone a la conversión y a la acogida del Evangelio. Entonces, lo primero, pues ya lo hemos ido diciendo, ¿no? Lo que era difícil, pues ya me ayudan para que yo lo conozca y es lo que me prepara para acoger el Evangelio, ¿no? Entonces, fue el proceso pedagógico que Dios siguió, ¿no? Creó al hombre, vino el pecado y luego viene la historia de la salvación para, al llegar la plenitud de los tiempos, enviarnos a su Hijo que nos lleva a la plenitud, a la perfección. Entonces, todo el Antiguo Testamento prepara el Evangelio. Sin embargo, aún siendo santa, porque viene de Dios santo, espiritual y buena, la ley antigua es todavía imperfecta, porque no da por sí misma la fuerza y la gracia del Espíritu para observarla. Entonces, ahí viene la profecía de Jeremías, ¿no? Cuando hace esa comparación de la ley escrita en tablas de piedra como algo externo y que el Espíritu la escribirá en nuestros corazones, donde ya no habrá necesidad de que cada uno instruya al otro, ¿no? Porque es la acción interior del Espíritu. Entonces, esa es la diferencia radical entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento supera, ¿no? Es continuidad, pero en una superación, porque es ya la ley del Espíritu que da vida, dice San Pablo. Bien, entonces hay todo un proceso que llega en Cristo a su plenitud. ¿En qué consiste la ley, la nueva ley o ley evangélica? La nueva ley o ley evangélica proclamada y realizada por Cristo es la plenitud y el cumplimiento de la ley divina, natural y revelada. Pleno es lleno.
total. Cumplimiento es algo que se había ofrecido y que ya se cumplió. Se resume en el mandamiento de amar a Dios y al prójimo y de amarnos como Cristo nos ha amado. Entonces, el mandamiento del amor a Dios siempre estuvo desde el Antiguo Testamento. El Shema Israel, escucha Israel, el Señor Dios es el único Señor. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando le preguntaron a Jesús, y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Pero luego también Jesús dice que se amen ustedes unos a otros como yo los he amado. Entonces, ese amor al prójimo Jesús lo eleva, porque en el Antiguo Testamento el prójimo era simplemente el cercano. Y Jesús, al decir como Jesús nos ha amado, significa sin límites de personas, es a todos, y sin límite, digamos, digámosle así como que de fuerza, ¿no? O sea, te amo un poquito, ¿no? Es un amor total, universal. Es también entonces la ley nueva una realidad grabada en el interior del hombre. Esa es la diferencia con la ley antigua. Esta es la ley, cúmplela. La ley nueva ya ha sido inscrita en nuestros corazones el día de nuestro bautismo por el Espíritu Santo. La gracia del Espíritu Santo que hace posible tal amor. Es la ley de la libertad porque lleva a actuar espontáneamente bajo el impulso de la caridad. Por eso San Agustín, no sé si lo he puesto, la ley nueva es principalmente la misma gracia del Espíritu Santo que se da a los que creen en Cristo. Entonces, la ley antigua es 1, 2, 3, 4, 5, 10 mandamientos como una guía de camino, digamos. La ley nueva es la acción de Dios en nuestro interior para vivir eso en plenitud. Es la misma gracia del Espíritu Santo que se da a los que creen en Cristo. Si ya no es algo externo. Es ley de libertad porque actúa por la caridad y eso es lo que dice San Agustín, esa frase que hay que entenderla bien, ama y haz lo que quieras. No, no es haz lo que te da la gana, sino haz lo que quieras que esté dentro de esa línea del amor. ¿Y cuál es el amor verdadero? El buscar el bien verdadero en relación con Dios y en relación con el prójimo. Entonces, ahí está esa libertad para amar. Padre, yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Bien, ¿dónde se encuentra la ley nueva? Se encuentra en toda la vida y la predicación de Cristo. O sea, la persona de Cristo es la ley nueva. Luego tenemos la catequesis moral de los apóstoles, que la encontramos pues en todas las cartas de San Pablo, de San Pedro, Santiago, San Judas, San Juan. Ahí hay toda una cantidad de enseñanzas morales, ¿no? Es decir, que van aplicando los apóstoles a la vida de las comunidades cristianas, ¿no? A las distintas situaciones que van apareciendo en el desarrollo de la vida de la iglesia y los apóstoles van dando esas orientaciones. El Sermón de la Montaña es su principal expresión. El Sermón de la Montaña son los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, ¿no? El Evangelio de Mateo son 5 discursos, si no me falla la memoria, y entonces el principal es el Sermón de la Montaña, que son los capítulos 5, 6 y 7,
Se llama así porque Jesús subió a un monte, se sentó y comenzó a enseñar. San Mateo es el que escribe su evangelio, sobre todo para los cristianos de origen judío, y es el que hace ver cómo en Cristo se cumple el Antiguo Testamento. Por eso es el que más citas bíblicas del Antiguo Testamento pone. Entonces, en el Sermón de la Montaña, Mateo hace una especie de paralelismo con Moisés. Moisés subió al monte y bajó con la ley de Dios y la entregó al pueblo para hacer la antigua alianza. Jesús sube al monte y como maestro se pone a enseñar, ¿no? Y ahí es cuando dice, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás. Pero yo le digo que el que le dice idiota, que el que hace no sé qué, pues, o sea, lleva la ley a su plenitud. Y en el Sermón de la Montaña están pues también las bienaventuranzas, que son estos criterios, digamos, del Evangelio, que también son la figura de Jesús. Las bienaventuranzas son como el retrato de Jesús, ¿no? Es el vivir al estilo de Dios y no al estilo pagano, ¿no? Bien, entonces esto es este primer apartado del capítulo tercero, que es la ley moral. Bien, ahora pues si quieren preguntar algo. Padre, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Sí? Quería hacerle una pregunta con respecto a esto de la ley antigua. ¿Esto quiere decir que los judíos que se quedaron con esa ley antigua? Sí, los que todavía no creen en Cristo tienen el Antiguo Testamento y tienen pues todo el Antiguo Testamento. Ok. O sea, o sea, claro, no saben de esta gracia del Espíritu Santo, se quedaron allí. Claro. Gracias.